por mi iglesia. ¿Sí me oyen ahí atrás? ¿Saben el volumen? Corazón por mi iglesia. Amados, en Génesis capítulo 6, Dios llama a Noé a construir un arca, una barca. Y todos conocemos el propósito. El propósito fue para salvaguardar a su familia, para guardar a los animalitos del mundo, porque el Señor estaba trayendo un nuevo tiempo. Y aunque Noé no entendía la agenda de Dios, Noé actuó en obediencia, amados, y fe. Y esto garantizó la salvación de su familia, amados. La obediencia garantizó la salvación de su casa. Vamos a Génesis capítulo 6, verso 5. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón a Dios, dice. Eso es lo que siente Dios por el pecado, amados. Le duele en su corazón. Y dice: entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamentó haberlos creado. Pero vamos a leer todos juntos en voz alta. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Verso 9 dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Cómo se da a luz los propósitos de Dios? En íntima relación con Él. Tú no puedes dar a luz los propósitos de Dios si tú no conoces a Dios personalmente. Iglesia, tú y yo somos llamados a conocer a Dios íntimamente, personalmente. Amén. El Señor quiere hablar a tu vida, tratar con tu vida. Dice el verso 13 de Génesis 6: entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca. Los siguientes versos le da las especificaciones de esta gran barca. Verso 22 dice: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Amados, aún los ateos y que han cuestionado el carácter de Dios han desafiado este pasaje. Como un Dios de amor mandó un diluvio para destruir a la humanidad. Pero amados, aún en este juicio por el pecado del mundo, el Señor hace ver su gran misericordia. Porque versículos más adelante, después del diluvio, amados, el Señor hace pacto con Noé y le dice: no voy a volver a destruir al mundo, y este arco será señal de mi amor y de mi compromiso. Un arco, amados, en el capítulo 9, que es el arco iris que todos vemos después de llover. Curiosamente, amados, no es casualidad que en el Salmo 7:12 la palabra de Dios dice que Dios tensa su arco contra el impío. Siempre el arco tiene un simbolismo de juicio en la Biblia. Y no es casualidad que en esta ocasión, cada vez que llueve, vemos un arco iris. Pero el arco está apuntando hacia arriba. La flecha está saliendo hacia arriba. Cuando tú ves el arco iris, tú y yo debemos recordar que el juicio de Dios cayó en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ya no cayó a nosotros. Amados, un arca
que no fue solo el vehículo en el cual Dios salvó a Noé y su familia, también fue el medio para llevarlos a su nuevo propósito. Porque las arcas de salvación son productos de la obediencia. Un arca de salvación, un lugar donde la gente es bendecida y se encuentra con Dios, es producto de la obediencia. Una familia bendecida, una casa bendecida, es producto de la obediencia a Dios. Y esta arca, amados, es figura de lo que habría de venir en Cristo y su iglesia, por gracia. Y Dios quiere, a través de nuestra obediencia a Él, nuestra familia y todos los que nos rodean sean impactados, amados. Ahora, pero ¿cómo tener un corazón por mi iglesia? ¿Cómo tener un corazón por el lugar donde Dios me ha plantado? Primero, tomando la decisión de amar la iglesia, amados. Tomando la decisión de amarnos los unos a los otros. Dice primera de Juan 4:20. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Cómo podemos amar a Dios sin amar al prójimo? ¿Cómo podemos servir a Dios sin servir a la gente? Y esto es posible a través de amar a tu iglesia local, amados. Nunca nuestra relación con Dios nos va a llevar a menospreciar a su iglesia. Los que menosprecian tener una membresía en la iglesia cristiana o dar por sentado que tienen conexión con Dios y no tener relación con su iglesia, no han entendido el evangelio. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo. Amados, una iglesia bíblica, sus miembros no son estáticos, sino que funcionan, no dividen iglesia, sino que unen, no procuran satisfacer sus propios gustos, sino procuran satisfacer los gustos de Dios. Miembros que se ocupan en la oración por su iglesia, que integran familias a la vida saludable de la iglesia, integran su familia y sirven a Dios para que otros se integren a la vida saludable de iglesia y atesoran la membresía congregacional como un precioso regalo. Qué bendición tener una iglesia. Qué bendición. Juan 13:35 dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La manera en que nosotros, iglesia, los creyentes, nos tratamos unos a otros será la manera de decirle al mundo que somos cristianos. Como miembros de una iglesia, tenemos la responsabilidad de generar unidad. Tú no seas nunca una fuente de división, nunca lo seas. ¿Por qué? Porque estás separando lo que Dios con su sangre unió. Aquí habemos pecadores arrepentidos que por gracia estamos unidos. Por gracia estamos aquí, amados. No nos parecemos muchos. En muchos de nosotros no somos afines, pero somos llamados a permanecer en unidad espiritual para impactar a este mundo. Amados, la iglesia va a seguir siendo usada por Dios para testificar el amor de Dios de este mundo tan perdido. Y puedo decirte con toda seguridad esto, que la iglesia será la única institución donde permanezcan los valores morales y espirituales de la palabra de Dios en los últimos tiempos. La iglesia está llamada a permanecer en la palabra de Dios, aunque este mundo cambie. Número 2, ¿cómo podemos tener un corazón por mi iglesia? Perdonándonos entre nosotros. Perdonándonos entre nosotros.
Dice Colosenses 3, 12 al 14, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Amados, la iglesia está formada por miembros y pastores imperfectos. Miembros y pastores imperfectos. Y todos cometemos errores. Todos. Mas sin embargo, la unidad de la iglesia se quiebra cuando algunos de los miembros se niegan a perdonar y permiten que gane el orgullo. Recuerda algo, iglesia: Cristo nos amó tanto que murió en una cruz para perdonarnos ahora. Ahora, como Él nos perdonó, perdonémonos a nosotros mismos. Porque el fruto que Dios quiere para tu vida espiritual es permanente. Yo no sé tú, pero yo quiero permanecer en Iglesia Renueva. Y yo voy a permanecer. Y estos principios de permanencia me han ayudado a mí a permanecer. Le han ayudado a mi esposa a permanecer. Tú piensas que tú eres el único que tiene que perdonar. Déjame decirte que yo he tenido que perdonar muchas veces. Cuando me he desvelado con el Señor, orando por tu vida, preparando el mensaje que puede librar tu alma hasta las 2 de la mañana y no vienes a la iglesia. Te he tenido que perdonar. Y tragarme mi enojo y mandarte un mensaje. He tenido que perdonarles. Porque no quiero ser un pastor en amargura que titubee de su llamado. Son 8 años que por gracia de Dios me ha ayudado a permanecer. A mi esposa, de igual manera. Número 3, cómo tener un corazón por mi iglesia, tener una actitud conforme a Cristo. Conforme a Cristo. Marcos 9:35 dice: Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quisiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Amados, nunca encontraremos gozo en pertenecer a una iglesia si pretendemos salirnos siempre con la nuestra. Amén. No hay gozo en salirnos con la nuestra siempre. Porque esta paradoja que el mayor gozo se halla al elegir ser el último, eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y el verdadero gozo significa renunciar a nuestros derechos y preferencias y servir a los demás. Hay un gozo cuando tú te despojas de tu orgullo por servir a Cristo. Acompáñame a Filipenses 2, 5 al 11. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué hizo Cristo? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es un rey que se quitó su corona y se puso una corona de espinas.
Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, amados, tener un corazón por mi iglesia me lleva a parecerme más a Cristo en todas las áreas de mi vida. Yo decido amar a la iglesia, yo decido perdonar a la iglesia y yo decido tener la actitud de Cristo. ¿Cuál es la clave para permanecer no solamente otros 8 años más, sino todo el tiempo que Cristo tenga para nosotros aquí en la tierra, o te lleve a ti a su presencia o venga en su segunda venida gloriosa por nosotros? ¿Cuál es la clave? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Pero en lugar de ser un arca de salvación, podemos caer en desobediencia y ser la Torre de Babel. La Torre de Babel está en Génesis capítulo 11. Y quiero leerte un poco de lo que sucedió en la Torre de Babel. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo, versículo 1, hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron ahí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Esto era orgullo y rebelión. Porque el Señor había dicho: fructifiquen, multiplíquense, espárcense por la tierra. Multiplíquense por la tierra. No, el hombre se quería quedar estático y hacer a su conveniencia algo para elevar su ego y para ser famosos. Para ser famosos y reconocidos. Es más, en el hebreo original había una tendencia de querer llegar al cielo sin necesitar a Dios. Por desobediencia se construyó una torre y por consecuencia Dios confundió las lenguas, amados. Dice la palabra que descendió, dice el verso 5: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Más vale estar unidos para obedecer a Dios que para no obedecer a Dios. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. ¿Qué pasa? El Señor desciende, confunde las lenguas y se tienen que esparcir. Amados, la Torre de Babel fue un monumento al miedo y su resultado fue confusión y división. Cuando tú no optas por el camino de obediencia, es porque tú tienes miedo a soltar tu orgullo, tu ego. Prefieres buscar a Dios a tu manera, hacer una torre, llegar al cielo con tus propios esfuerzos. No me interesa la obediencia, no me interesa un arca. ¿Para qué esperar mejor a mi manera? Eso causa división y destrucción. Amados, torres fundadas en orgullo y miedo solo terminan en confusión y división. Solo eso. Tú no puedes ver la iglesia como un lugar para que tu ego crezca. Tú no puedes ver la iglesia como un trampolín para una fama ministerial. Tú no puedes ver la iglesia como un lugar donde mi razonamiento es por encima de lo que dice la palabra y no tener una pizca de humildad en tu corazón. Son 8 años y hemos visto desfilar gente. Vienen y van, vienen y van. Y yo los bendigo a todos.
Pero lo que me he fijado es que mucha gente ha preferido ser torre de Babel que un arca de salvación. Porque la torre de Babel es pegar ladrillo como yo lo he preferido, como mi razonamiento me lo dice. Pero hacer un arca, amados. Escucha, cuando Dios le dio la instrucción a Noé de hacer el arca, no había llovido. Seguir a Cristo y amar la iglesia es un llamado para valientes. No valientes que nunca se equivocan. No valientes que nunca se han equivocado. Valientes que han sido cautivados por el amor de Cristo. Valientes que se han entregado con todo su ser a Cristo Jesús. Amados, la iglesia tiene un encargo divino y son las almas. Son las almas. Y nuestra obediencia con un corazón sincero hará posible que juntos como iglesia cumplamos el propósito por el cual Dios levantó esta obra. Dios nos levantó esta obra para hacer famoso a alguien. Dios nos levantó esta obra para que hagamos lo que nosotros queramos. No. Puedes ponerte de pie y si me ayudan con música, por favor. ¿Cuál es nuestro propósito y visión? La palabra de Dios dice que es amar a Dios. ¿Y cómo puedes amar a Dios? Amando a las personas. Esa es la visión de Renueva. Servir a Dios honrándole con nuestras vidas. ¿Cómo puedes servir a Dios si tú no entregas tu vida en totalidad? Y alcanzar a los no creyentes enseñándoles a seguir a Cristo. Esa es la visión. Ser arca de salvación. Ser arca, que muchos matrimonios sean restaurados aquí. Sean restaurados aquí. Que muchos matrimonios lleguen tal vez destruidos, pero en la gracia sean reconstruidos. Que muchos jóvenes sean libres de las drogas y del alcohol. Que muchas personas como tú y como yo encuentren esperanza en Cristo Jesús. Muchos niños sean formados desde su temprana edad a seguir a Cristo. ¿Cuál es la visión de Iglesia Renueva? Ser un arca de salvación. No nos interesa brillar, amados, porque la luz de Cristo alumbró nuestro corazón, sanó nuestras heridas de rechazo. No tenemos y no dependemos de aplausos y no dependemos de que se nos diga. No, ya sabemos que Cristo nos dice: bien hecho, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Esa es la esperanza. Cuando empecé a servir al Señor, me acuerdo que me decía mi pastor: no esperes de la gente nada, espera todo de Cristo, Andrés. Y luego, pero pastor, se siente bien gacho, nadie te agradece. Es más, te hacen mala cara y en veces te juzgan mal. Tú queriendo hacer el bien, piensan que les estás haciendo el mal. No es fácil el llamado a pastorear, amados, porque te juzgan si haces o te juzgan si no haces. Cuestionan todo de ti. Motivaciones, lo que hablaste, lo que dijiste. Es duro. Es duro. Hay traiciones. Gente que amas de repente te da la espalda. Y yo quiero honrar a mi esposa por siempre estar conmigo, amor. Eres valiente, sin ti no podría. Más si les digo esto: el arca implica tiempo, esfuerzo. El arca implica obediencia. En el arca, amados, entró Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero no fue porque no había espacio para otros, fue porque nadie quiso entrar. Amados, hoy por su gracia la puerta sigue abierta y la puerta es Cristo. Si tú quieres entrar a la salvación que Cristo ganó en la cruz, solo abre tu corazón y dile al Señor en esta tarde: Padre, perdona mis pecados. Confieso que tú eres Señor y Salvador.
Perdóname, Jesús. Vamos, iglesia. Si tú necesitas entrar a esa salvación y tienes duda de qué pasaría si murieras en este momento, a dónde te irías, al cielo o al infierno, hoy es el momento. Dile al Señor: perdona mis pecados. Te confieso como Señor y Salvador de mi vida, de mi alma. En el nombre de Jesús. Y juntos como iglesia, amados, ahora digámosle al Señor: creo que Jesucristo es el Señor